esta segunda clase vamos a ver dos cosas. Por un lado, un conjunto de derivadas, que ya alguien se tomó la molestia de aplicar la definición, y a esos conjuntos de derivadas le vamos a llamar derivadas inmediatas. Quiere decir que no van a tener que aplicar toda la definición para usar su resultado. Y por otro lado, vamos a ver las propiedades que tienen las derivadas cuando se suman, se restan, se multiplican, se dividen, ¿sí? Que a diferencia del límite no para nada es distributivo. Entonces, este conjunto de información, ya sea la tabla de derivadas inmediatas como las reglas de derivación, van a pasar a ser como una especie de juego en el que ustedes se van a tener que mover y donde las nuevas reglas de juego van a ser las propiedades y, si se quieren, los movimientos van a ser las derivadas inmediatas. Entonces comencemos con este nuevo juego que es muy entretenido. La primera derivada inmediata que vamos a considerar es, por ejemplo, si yo quiero derivar un número. Si yo quiero derivar un número, que en este caso le llamamos k, la derivada vale 0. Es decir, si yo tengo una función que dice f de x igual a 3, la derivada es 0. Perfecto. Esta que está acá es la más importante de todas las propiedades de la derivada porque es una de las que más vamos a usar. Es la derivada que tiene que ver con x a la n. Bien, fíjense que si yo tengo x elevado a un número, la derivada es este número multiplicado por x elevado a la n menos 1. Esto quiere decir, si yo tengo que derivar x a la 3, lo voy a poner así, derivado, eso es bajo el 3, x a la 2. Por eso antes yo le hablaba de que si teníamos una raíz, lo bueno era ponerlo como potencia, porque usamos inmediatamente esta propiedad. Por ejemplo, si yo tengo que derivar raíz de x, lo puedo escribir así. Entonces, en vez de escribirlo como raíz, lo voy a escribir como x a la 1 medio. Entonces, si yo tengo x a la 1 medio, la derivada es 1 medio x a la menos 1 medio. ¿Se entiende? O sea, rápidamente podemos derivar si aplicamos esta propiedad sin tener que aplicar nada que tenga que ver con raíces. Bien, la siguiente propiedad dice que la derivada del seno es el coseno. Si ustedes quieren lo pueden hacer a partir de la definición como un juego, ¿sí? Con respecto al coseno, la derivada es menos el seno. Fíjense que están invertidas, cambiadas de signo. La derivada de la tangente es la secante cuadrada. Esta la van a hacer una vez que aprendan las reglas del cociente y la van a demostrar. Yo voy a seguir, esta tabla en realidad tendría que seguir abajo, yo la sigo al costado por una cuestión nada más de visualización. Tenemos la derivada de e a la x es e a la x, fíjense que no cambia. La función e a la x siempre y cuando la base sea e, ¿sí? Pero si la base es a la x, por ejemplo, si yo tengo 2 a la x y lo quiero derivar, va a ser igual a 2 a la x por el logaritmo neperiano de 2. ¿Sí? Es decir, si la base es un número distinto de e, entonces lo tengo que multiplicar por el logaritmo de ese número. Bien, después otra es muy usada, la derivada de el logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. Esta no le voy a pedir que la demuestre en ningún momento, la vamos a dar por aceptada. Y después tenemos, si el logaritmo es neperiano, es 1 sobre x, pero al igual que las exponenciales, si la base del logaritmo en vez de ser e es b, va a ser 1 sobre x, y ahora en vez de multiplicado por el logaritmo, acá sería el logaritmo, acá hay un error, logaritmo neperiano, esto sería el logaritmo neperiano de b. ¿Sí? Bien, o sea, en vez de dividirlo, en vez de multiplicarlo, lo tendría que dividir en ese logaritmo. Y finalmente, el arcoseno de x es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado de x. Bueno, arcoseno, acuérdense que arcoseno es lo que ustedes conocen como seno en la calculadora, pero en realidad la función se llama arcoseno. En la medida que vayamos haciendo ejemplos y viendo las propiedades, vamos a ir viendo cómo se aplican todas estas derivadas inmediatas. Entonces yo les decía que lo siguiente que tenemos que conocer para poder jugar este juego son las reglas. Entonces vamos a pasar las reglas de la derivada. Con respecto a si yo tengo una función que es una constante
por una función, ¿sí? Donde la constante es un número cualquiera, la derivada es saco la constante por la derivada de la función. Fíjense que no es lo mismo que yo diga la derivada de la constante sola, que ya hemos dicho que vale 0, la derivada del 3 vale 0. Ahora, si yo tengo 3 por x, ya no es 0, ¿sí? Es 3 por la derivada de x, por ejemplo. En este caso, tenemos 3 por tangente de x. Entonces, la derivada va a ser 3 por la derivada de la tangente. La derivada de la tangente, ya la hemos visto, es la secante cuadrada de x. Entonces vamos a mantener esa k constante delante, ¿sí? No vale 0 cuando la k o el número está multiplicando. Vale 0 cuando la k o el número es un término independiente. Bien, supongamos ahora que tomemos otra propiedad que tiene que ver con la suma y la resta. Supongamos que yo tengo una función g y una función h que se pueden estar sumando o restando. Si yo quiero derivar esta suma o esta resta, es igual a la suma o la resta de la derivada. Es decir, acá en la suma y en la resta sí es distributiva la derivada. Es el único caso que es distributiva. Bien, de hecho tomemos un ejemplo. Acá tengo una función que es una cuadrática, pero es la suma de un 3x cuadrado más un 2x menos un 1. Entonces lo que yo tengo que hacer es derivar cada término por separado. La derivada de 3x cuadrado, que ya sabemos que es 3 por la derivada de x cuadrado, más la derivada de 2x, que en realidad es 2 por la derivada de x, menos la derivada de 1. Bueno, cada una de estas ya la hemos aprendido. La derivada de x cuadrado bajo el 2 y me va a quedar entonces 3 por 2, 6x. La derivada de 2 por x, el x, la derivada de x vale 1, porque es como si estuviera la 1, es como si yo tuviera x elevado a la 1, bajo el 1 y me queda x elevado a la 0. Por lo tanto, el resultado es 1. Bien, y la derivada del 1 ya sabemos que vale 0. Por eso el resultado es 6x más 2. Sigamos. Tomamos otro ejemplo. Tenemos la función f de x igual al seno de x más x cubo. Ya sabemos que va a ser la derivada del seno, que ya se pueden adelantar. Sabemos que por la derivada inmediata la del seno es menos coseno. Y la del x cubo debería ser 3x cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, veamos. Perfecto. Bueno, entonces el planteo es que cuando yo tengo una suma o una resta de funciones, voy término por término derivando y aplicando tanto las reglas de derivación como usando las derivadas inmediatas. Vamos a pasar ahora al producto de derivadas. Y el producto de derivadas tiene una fórmula muy particular, no es distributiva ni nada por el estilo. Es una fórmula que si se fijan en el cuadernillo de fórmula la van a encontrar, ¿sí? A la regla del producto de derivadas. Si yo tengo una función u multiplicada por una función b, entonces cuando yo quiero hacer esa derivada, ¿sí? Va a ser la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Insisto, es una fórmula que hay que aprenderla de memoria. Tomemos un ejemplo. Supongamos que tengo x cubo por seno de x. Entonces, si yo quiero derivar esto, va a ser, aplicando esta fórmula, la derivada del x cubo por el seno sin derivar, más el x cubo sin derivar por la derivada del seno. Resolviendo, me va a quedar 3x cuadrado por seno de x más x cubo por la derivada del seno, que era coseno de x. ¿Se entiende? Bien. Lo mismo pasa con el cociente. El cociente tiene una regla que también está en el cuadernillo y hay que saber que cuando yo tengo el cociente entre dos funciones, la derivada responde a una fórmula. En este caso la fórmula dice que si arriba está u y abajo está b, la derivada va a ser u derivado por b sin derivar, ahora en vez de más, menos u sin derivar por b derivado sobre b al cuadrado abajo. Fíjense que el b del denominador no está derivado, es directamente al cuadrado. Veamos un ejemplo. Tengo esta función que arriba tengo un logaritmo, abajo tengo un coseno. Según esta fórmula vamos a plantear, ¿sí?, que la derivada va a ser la derivada del numerador por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado y el de abajo al cuadrado. Una vez que aplico la fórmula, recién resuelvo. Entonces me va a quedar la derivada del logaritmo es 1 sobre x, la del coseno, el coseno queda como está,
logaritmo de x por la derivada del coseno, que es menos seno, y abajo coseno cuadrado. Bueno, acá puedo arreglar un poquito, este menos con este menos se va a hacer más, y si quiero puedo separarlo en dos términos, ¿sí? Pero eso no es obligatorio. Por ahora, lo que me importa que sepan hacer es justamente que sepan aplicar esta fórmula. Acá yo lo resolví y entonces me quedó 1 y el x coseno sobre coseno cuadrado, me quedó que abajo es x por coseno. Y acá tengo logaritmo de x, tengo seno sobre coseno es tangente y me quedó un coseno más abajo. Esta parte que yo hice nada más que para repasar cómo se simplifican algunas expresiones, en esta etapa no se las voy a pedir, solamente les voy a pedir que apliquen las fórmulas. Estas 4 propiedades, ¿sí? Y las tablas de derivadas inmediatas. Bien, le entrego este juego como si fuera una cajita y espero que a partir de estas 4 reglas y de las tablas de derivadas inmediatas puedan resolver los ejercicios que faltan. Desde ya, muchas gracias.